Saludos a todas las personas que nos ven a través de Noticias Televisión. Estamos en el acostumbrado Consejo de Gobierno. Aquí viene ya el presidente y vamos a ver los titulares de este Consejo de Gobierno. El precio de los combustibles ha bajado casi la mitad desde el 2022 a la fecha y el gobierno anuncia que en enero volverá a bajar. Visitación turística al país aumentó 12% en noviembre. El ICT estima que el año cerrará con cifras récord. 2 nuevos atracaderos en Isla Venado están por estrenarse y el gobierno anuncia avances de obras en otras 2 zonas del país. Policía de Tránsito refuerza su flotilla con 28 motocicletas y 25 patrullas. ¿De qué hablaron los presidentes Rodrigo Chávez y Nayib Bukele? El gobierno dará los detalles en esta conferencia de prensa. Buenas tardes al presidente de la República, jerarcas, ciudadanos y medios de comunicación que nos acompañan en la última conferencia de prensa de este 2025. Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica. Bienvenidos a esta rendición de cuentas. Colegas de gobierno, muchísimas gracias. Invitados especiales, señores y señoras de la prensa. Lamentablemente, en esta época tengo que empezar esta conferencia de prensa compartiendo muy malas noticias. Está ocurriendo en este momento un incendio aquí cerca de la Casa Presidencial en Quesada Durán y al momento la información que tenemos es que han fallecido 3 menores de edad y un adulto. Noticia en desarrollo. Mi más sentido pésame a nombre de todo el gobierno de la República a los parientes, amigos, personas cercanas a estas 3 fatalidades. Como les digo, es una noticia en desarrollo. Que Dios ampare y ayude lo más que pueda en esta situación. Adelante, don Arnold. El precio de los combustibles ha bajado casi la mitad del 2022 a la fecha y como si fuera poco, en enero volverá a bajar. La visitación turística al país aumentó 12% en noviembre y cerraremos el año con cifras récord. Además, con una inversión de $400 millones, el ICE garantiza que no habrá apagones en los próximos años. Veamos esto y más en el siguiente video. El ICE construirá la planta térmica Moín 4, que funcionará como un respaldo a la producción de energía limpia y evitará que ocurran apagones. Con una inversión de $200 millones, el ICE prepara todo lo necesario para tener una nueva planta de generación térmica aquí en Limón. Esa planta estará lista en el 2029. La inversión para esta obra es de $400 millones. Costa Rica e Israel firmaron un tratado de libre comercio que garantiza la presencia del país en un mercado de 10 millones de consumidores. Ahora la Asamblea Legislativa debe aprobarlo. Es una enorme oportunidad de aprender de las buenas prácticas y políticas que ellos han implementado para hacer su producción agropecuaria más competitiva. El sistema de goteo. Costa Rica es un destino atractivo para la inversión extranjera directa. Al primer semestre del 2025 se confirmó la entrada de $2.066 millones. Según el gobierno, desde que Procomer asumió la promoción de inversiones, el país mantiene un promedio de 50 nuevos proyectos por año. Hemos recibido inversión de Alemania, de Dinamarca, de Japón, de Estados Unidos, entre otros destinos. Además, seguimos trabajando en llevar inversión fuera del gran área metropolitana. Solo en el 2025 anunciamos proyectos en zonas como Golfito, Tilarán,
Cañas, Guatuso, entre otros. Entre 2023 y 2025 se cerraron 170 proyectos. En el último trimestre se concretaron 10 iniciativas, generando más de 2.500 empleos con empresas de Europa, Asia y Estados Unidos. Recope anunció que los combustibles disminuirán de precio iniciando el 2026. Los hidrocarburos experimentarán una rebaja entre los 6 y 23 colones. Combustibles son en promedio 43% más baratos que a mediados de 2022. En pocas palabras, el dinero rinde más y llenar el tanque cuesta menos. Además, Recope sigue colaborando con las municipalidades en el mantenimiento de las vías. En esta ocasión ayudarán con la pavimentación de 6 kilómetros en Dota. Hoy la historia es distinta. Gracias a la donación de material asfáltico de Recope, se renovaron 6 kilómetros de carretera y ahora las vecinas y los vecinos cuentan con un camino seguro, cómodo y digno. La inversión equivale a 2.376 millones de colones. El gobierno informó que durante los últimos 3 años los parques nacionales recibieron millonarias inversiones y contrataciones de guardaparques. Solo en infraestructura turística invirtieron 3.405 millones de colones, destacando obras en el Parque Nacional Volcán Tenorio, Volcán Irazú, Volcán Turrialba y el Sendero Accesible en Tortuguero. Un tema que nos es muy importante. 70% de los turistas o algo más visitan un área silvestre protegida. Ese es un dato y eso demuestra la importancia en el producto turístico de Costa Rica que son las áreas silvestres protegidas. Noviembre cerró con noticias positivas en cuanto a visitación turística, registrando un aumento del 12,2% en comparación con el 2024. De enero a noviembre registró una visitación de turistas por vía aérea de 2,37 millones. En total se contabilizan 2,37 millones de turistas por la vía aérea entre enero y noviembre, una cifra prácticamente igual al año anterior, lo que nos permite considerar la alta posibilidad de cerrar el año 2025 con un registro cercano a los 2,6 millones de viajeros. Visitantes de América del Sur y Europa registran aumentos considerables. El gobierno busca frenar la contaminación por aparatos eléctricos y electrónicos. Con el apoyo de más de 50 instituciones, habilitaron 22 puntos de recolección en todo el país y para un manejo correcto ya trabajan en un reglamento. ¿Sabía usted que solamente un 8,6% de estos residuos eléctricos y electrónicos se disponen de una forma adecuada? ¿A dónde van? Y peor aún, ¿saben qué? Pueden liberar sustancias tóxicas. Este esfuerzo es impulsado por el Ministerio de Salud, MINAE, MISIT y el MED. Según el informe del Índice de Democracia 2024, Costa Rica sigue siendo una de las democracias más sólidas del mundo, posicionándose en el puesto 18 y en América Latina fuimos superados solo por Uruguay. La calificación que obtuvo Costa Rica fue de 8.29 de 10, lo que nos deja a la altura de naciones como Noruega y Suiza. Señor presidente. Costarricenses, 9 noticias importantes, trascendentales y de enorme impacto en unos pocos minutos de resumen en un video. Además, hoy aparecieron 2 noticias nuevas que yo creo que vale la pena que revisemos. Una, yo leí antier o ayer, no me acuerdo, señora ministra Patricia Rojas. No, primero que todo le agradezco a don Manuel Tovar, ministro de Comex, al ministro de Minade, don Franz Tattenbach, a la ministra de Salud y vicepresidente de la República, doctora Mary Munive, a don William Rodríguez, presidente ejecutivo del ICT, a doña Carla, la presidente ejecutiva de Recope, menos, 50% menos. 43 hasta ahora, pero en enero viene otro. Bueno, gracias a Dios. Y a don Marco Acuña del ICE, invirtiendo 400 millones en una planta térmica nueva, generando utilidades y bajando la tarifa. Qué buena Navidad, gasolina, etcétera. Pero leí yo,
señora Patricia Rojas, ministra del MEIC, que el arroz y los frijoles están hoy en Costa Rica a un precio que era el precio desde hace 15 años. Eso lo leí en un medio. Pero entonces, como no tenía la verificación, usted nos tiene dos muy buenas noticias, porque averiguó cómo está el precio de la arroz hoy. Me imagino que si sabe algo de los frijoles nos lo va a decir. Y además, la Universidad de Costa Rica soltó hoy un estudio sobre los consumidores. Pero lo que nos importa aquí es que son los consumidores más pobres. Dele, señora ministra, 11 buenas noticias. Así es, señor presidente. En unos minutos. Efectivamente, por esa noticia salimos a verificar el precio del arroz, que sí efectivamente estaba más barato. Y sí, déjeme decirle que el arroz hoy cuesta 200 colones menos que lo que costaba en agosto. 200 colones menos por kilo. 1.8 o por kilo. ¿Qué? Por kilo, Ajá. 200 colones menos de lo que el precio que estaba regulado. ¿Y eso cuánto es? Eso estaba regulado del 80-20 en 702 colones y hoy lo podemos encontrar en 519. Eso es un 26%. 26-27%. O sea que con lo que usted compraba 3 kilos de arroz en agosto del 22, hoy puede comprar 4. Por ahí sí. Y ese en el 80-20, pero hay arroces que son más consumidos en otras calidades, donde el precio ha disminuido hasta un 33%. En el arroz grano entero de 90%. Tenemos una disminución. Tercera parte. Así es. Ok. Así es. Y eso fue en agosto del 22, fue que ese era el último precio regulado. La ruta del arroz, el viacrucis del gobierno ante los grupos de interés que nos querían crucificar, ponernos una corona de espinas y agarrarnos a latigazos por proteger al consumidor a costa de los beneficios brutales de 6 industrias. Así es. Ese es el 22 de agosto, que queda en la historia. ¿Qué más? Además, efectivamente, la Universidad de Costa Rica publicó hoy el índice de confianza del consumidor. Esto es muy importante porque ellos le preguntan al consumidor qué es lo que siente, cómo se siente. No es que le preguntan que si sabe de precios, no, es cómo se siente. Es la confianza, lo que mide es la confianza del consumidor. Y estamos hoy por encima es el más alto de esta administración, pero no solo es el más alto de esta administración, sino que es el índice más alto desde el 2007, del 18 años. Desde el 2007 no hay un índice tan alto, pero además, ¿quiénes son los que suben? Las clases más humildes, son las que han hecho posible que este indicador esté más alto. Los sectores más humildes del país son los que están más confiados de que todo va a mejorar, porque les preguntan cómo se sienten con respecto al desempleo, con respecto a los precios, y ellos son los que dicen y son los que hacen posible que este indicador esté en su punto más alto. ¿Cómo se saca ese indicador? Dicen, estamos contentos con los precios. Sí. ¿Cómo sienten que va a pasar? Me siento satisfechos. Le preguntan que si cree que va a empeorar o que va a mejorar. Ellos dicen que va a mejorar, porque es de percepción, ¿qué es lo que siente el consumidor? Ok, y un gobierno le puede vender sensaciones reales que verifica la Universidad de Costa Rica como humo a las clases más necesitadas del país, o usted cree que la Universidad de Costa Rica tenga el más mínimo crédito académico para poder medir esto, como lo hacen en Estados Unidos? Cuando sale la confianza del índice para el consumidor en Estados Unidos, los mercados de bolsa o se caen, o suben, o se mantienen. Son realidades que se reflejan en los precios. ¿La Universidad de Costa Rica tiene la capacidad académica para medir esto correctamente? Bueno, yo diría que tiene, solidez técnica. Sí, ok. Sí. Entonces, ¿será que les venden humo? ¿Será que usted recogió esa información? No, señor. Pues la realidad del sentimiento y el pensamiento de las clases más necesitadas. Está clarísimo. Muchas gracias, doña Patricia. Mucho gusto. Compatriotas, a mí me hace mucha gracia. Ayer hubo un evento en la Asamblea Legislativa donde 35 diputados se dedicaron a hablar de la enorme crisis que vive el país,
la venta de humo, el fracaso de las políticas públicas. Ha habido manifestaciones del sector agropecuario apañados de fracciones legislativas de cómo todo está mal, todo se está destruyendo. Hay dos realidades, ¿verdad? La historia de dos realidades. La de Cuestemoras, la de los consumidores, la del precio de los combustibles, los precios del arroz, las inversiones, el progreso en firmar tratados internacionales con un país como Israel, la dictadura de Chávez, que ahora hasta niñas gritan sobre la dictadura de Chávez, al nivel de Uruguay, Noruega, Dinamarca en los índices de democracia. Aquí hay discrepancias importantes que le tocará a usted juzgar cuál es la realidad que vive el país y cuál es la realidad que vive usted. Los felicito, colegas, muchas gracias. Por favor, no aflojen. Sigamos, don Arnold. Presidente, el país avanza en el fortalecimiento de su infraestructura marítima con nuevos embarcaderos turísticos. Proyectos como La Pavona, Isla San Lucas y ahora Isla Venado mejoran la conectividad y la seguridad del transporte marítimo, impulsan el turismo sostenible y también dinamizan la economía local. Veamos el siguiente video. El gobierno tiene previsto inaugurar el próximo año 2 nuevos embarcaderos en la comunidad de Isla Venado, lo que impactará de forma positiva la vida de sus habitantes. Los nuevos embarcaderos son construidos por el Instituto Costarricense de Puertos, INCOP, y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOP, y contemplan 2 puntos de intervención en las zonas de La Florida y Tiradores. Más buenas noticias para los habitantes de Punta Arenas y el Golfo de Nicoya. Como parte del compromiso del Gobierno de la República, el INCOP y el MOP, luego de un proceso de 270 días de trabajo, está entregando 2 nuevos embarcaderos en Isla Venado, en Tiradores y La Florida, una rampa de casi 50 metros de longitud y un embarcadero de 100 metros. Estos vendrán a apoyar la actividad turística y comercial y de beneficio a la sociedad en Isla Venado. En este ambicioso proyecto, la inversión será superior a los 976 millones de colones y está en la fase final de ejecución. En La Florida se construirá una rampa de varado y botadura de concreto para facilitar el ingreso de carga en un mayor rango de marea y remodelación de la marquesina, mientras que en Tiradores se instalará un muelle flotante comunicado con tierra mediante una pasarela peatonal e iluminación solar. Pero también se realizan otras construcciones de embarcaderos similares en otras regiones, como en La Pavona de Cariari y el Parque Nacional Isla San Lucas. Las obras cuentan con la supervisión del ICT, el MINAE y el SINAC, gracias al financiamiento por parte de Habdeba a través del Canon. Según las proyecciones, las obras estarían terminadas durante el primer semestre del 2026, posiblemente entre mayo y junio. Desde el Instituto Costarricense de Turismo informamos que desde la semana anterior inició la primera fase constructiva de los embarcaderos turísticos en el Parque Nacional Isla San Lucas y en La Pavona, en Cariari de Pocosí, con el ingreso de maquinaria y la remoción de tierra. Estos 2 destinos icónicos e históricos e imperdibles, ubicados el primero en el Golfo de Nicoya, cerca de Punta Arenas, y el segundo en el Caribe, en el punto de partida hacia Tortuguero, necesitaban con urgencia la construcción de sus respectivos embarcaderos para así brindar a los viajeros embarques y desembarques seguros, comodidad y el mejoramiento de la experiencia. En La Pavona se mejorará la movilidad fluvial segura hacia Tortuguero, mientras que en Isla San Lucas se impulsará turismo sostenible, biodiversidad y desarrollo local de 8:30 de la mañana a las 3:30 de la tarde todos los días. En el embarcadero San Lucas, en el Golfo de Nicoya, se podrá atender 4 barcos pequeños o lanchas de manera simultánea, sin ningún impacto ambiental.
Volvemos a lo mismo, compatriotas. Para la gente que vive en Escazú y Santa Ana, tal vez no tengan el contexto de qué es no tener un muelle, un atracadero en un lugar como el Venado, Chira, Pavona. Significa que usted no sabe cuándo puede llegar o salir de la casa. Depende de las olas, la marea, el tiempo. Tiene que caminar, en el caso de creo que era Venado, 500, 600 metros en marea baja, en una ruta llena de huecos, peligroso, con la compra del diario, cargándolo al hombro. Esto cambia vidas, crea oportunidades. Pavona, el señor ministro de Turismo y yo hemos estado en este pulso por ¿cuánto, don William? 3 años. Cuando hace 3 años, precisamente en esta época, yo fui a visitar de nuevo, luego de 50 años o más, las lagunas de Tortuguero. Imagínense ustedes, no tienen idea las condiciones. Y empezó el proceso, 1000 obstáculos, 1000 permisos, 1000 setenas, municipalidades, estudios. Pero gracias a Dios, nunca es tarde cuando la dicha es buena, aunque hubiera habido más dicha si hubiese sido más temprano. Es la realidad de las cosas. Buenos anuncios, felicito al equipo, estas no son cosas fáciles. Don Wagner Quesada, presidente del ICT, que no lo había presentado, está haciendo un gran trabajo. Veo progreso en COP que por décadas no se veía en Costa Rica. Adelante, por favor. Muchas gracias. Presidente, una auditoría de los estados financieros del Consejo Nacional de Producción está en entredicho por serias y millonarias inconsistencias e incumplimientos profesionales. Por eso, el ministro de Agricultura presentó una denuncia en contra del contador público que realizó dicho informe. ¿De qué se trata? Veamos. El gobierno informó que presentó una denuncia ante el Colegio de Contadores Públicos contra los auditores que realizaron la auditoría externa del Consejo Nacional de Producción en el año 2023. Las unidades gerenciales requerimos estados financieros confiables, requerimos información fidedigna para tomar las mejores decisiones a nivel de política pública y también a nivel institucional. La nueva auditoría detectó problemas serios en los estados financieros, errores en el registro de ingresos, cuentas por pagar y conciliaciones bancarias, hallazgos que impiden emitir una opinión favorable y que requieren de atención inmediata. Esta última firma auditora pudo constatar errores serios en los registros de ingresos, en los registros de cuentas por pagar y también en las conciliaciones bancarias. Por esa razón, estamos tomando decisiones firmes para poder tener un Consejo Nacional de Producción financieramente estable. Las autoridades aclararon además un punto clave para los productores del país. Hoy tenemos los recursos necesarios para hacer el pago de todas nuestras obligaciones con los productores. Esto que estamos enfrentando no implica bajo ninguna razón que la institución está mal financieramente. El gobierno insiste en que el CNP avanza con acciones contundentes y orden financiero para fortalecer la confianza y proteger los recursos de todos los costarricenses. Señor ministro de Agricultura, don Víctor Carvajal, nos va a dar unas palabras y don José David Córdoba, el presidente ejecutivo de CNP, nos acompaña. Adelante, don Víctor. Muchas gracias, presidente, y buenas tardes a todos los que nos ven. Durante muchos años, desde que nosotros ingresamos, el despacho Carvajal y Colegiados Contadores Públicos Autorizados S.A. era la firma contratada por el CNP para la realización de las auditorías. Cuando se realiza una auditoría externa, uno confía en que lo que el auditor le está indicando... Vamos a ver, Carvajal y Asociados, cuando nosotros entramos al gobierno, tenía un contrato ya establecido para hacer ¿cuántos años? Me parece que eran 4 años o 3 años. Uy, qué dichosos. Sí. Tienen tenure, parecen unos magistrados ahora, ¿va? ¿Y qué se ocupan? 38 votos de la Junta Directiva para que no vuelvan.
No entiendo. Entonces, continúe, por favor. Para el 2024 ya se contrató a una firma nueva, y esta firma, cuando hace el análisis de los estados financieros, lo que nos dicen es: no podemos darle una opinión con salvedades como se venía dando constantemente, porque la información de los estados financieros no refleja realmente las condiciones financieras de la institución. ¿Qué significa esto? No están conciliadas las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los valores que dicen en libros nos coinciden con una diferencia significativa con los saldos en cuentas bancarias, y lo que nos plantea ahora la auditoría, que sí nos dice la realidad del CNP, el nuevo auditor externo, son todos los cambios que tenemos que implementar, que muchos ya estamos en proceso de implementación, y ya esperamos que para el próximo año los estados financieros ya puedan ser confiables y muestren la realidad de la institución. Bueno, don Víctor, pero hay que preguntarse por qué es que esto es relevante, lo suficientemente relevante para que lo contemos en una conferencia de prensa. Yo le voy a ayudar en esa respuesta. Primero, los auditores públicos tienen fe pública. Quiere decir que uno debe tomar como verdad lo que ellos dicen. Y aquí lo que hubo fue falsedades, errores, etcétera. Segundo, así se han administrado las empresas públicas en Costa Rica. Esos contratos no los encontramos. Averígüese. ¿Usted sabe cuántos años estuvo Carvajal en total hasta que usted los cambió? No, señor, no tengo. Averigüe eso, porque para atrás, además de eso, son contratos muy sabrosos. Sí, señor. Y para hacer chambonadas no hay que trabajar mucho. Dos, hay pensada una denuncia penal porque el contador público autorizado que firma, no firma el despacho, firma un contador a título personal, trabaja para el despacho. ¿Han pensado en una denuncia penal? No, por el momento, presidente, presentamos ante el Colegio de Contadores Públicos, pero vamos a considerar también la vía penal. A lo interno también estamos haciendo las valoraciones con la contadora institucional, que realmente deja serias dudas sobre la confianza. Entonces, usted nos va a reportar el año entrante, temprano, ¿qué dijo el Colegio de Contadores Públicos? Aquí les dejamos una denuncia muy importante, es una institución enorme y no se vale. Segundo, si cabe la denuncia penal, esto ya lo debieron haber valorado y darle pronto, sí o no. Y tercero, las acciones que haya que revisar contra la auditoría interna. También, que la supervisa la Contraloría. Exacto, que eso le iba a decir, ¿de dónde estaba la Contraloría General de la República? Y obstaculizando, ya me acuerdo, es que ese es el trabajo de Marta Costa. ¿Dónde estaba la Contraloría? ¿Dónde estaba la auditoría? ¿Y cuál es el papel relevante de la Contadora General de la institución? Yo voy a estar muy pendiente, don Víctor. Nos vemos el año entrante. Los felicito. Presidente. Sí, señor. Y nada más para que los costarricenses dimensionen, el presupuesto del CNP es superior a los 100.000 millones de colones. Sí. Cuando ingresamos, la contabilidad era en papel y en hojas de Excel. No había ni siquiera un sistema. ¿Cómo se llamaba aquel señor de Puriscal que no gastaba la plata tampoco? Que fue presidente ejecutivo cuando yo estuve en el gobierno de Carlos Alvarado. Rogis era. No, Rogis era el de... sí, era Rogis. Sí, el que supuestamente todo estaba tecnificado y supermoderno. Sí. Es que yo a veces lo confundo con Verdis, estoy bromeando. Sí, era Rogis. Sí. Todo listo en el CNP. Y fíjense, lo manejaba mejor un pulpero en Paraíso de Bujarras. Listo, presidente. Gracias. ¿Por qué les contamos esto, costarricenses? Porque ustedes tienen que saberlo todo. Estas instituciones no son de Víctor Carvajal, del presidente ejecutivo, de la junta directiva y mucho menos de Rodrigo Chávez. Son suyas. Usted nos paga para que las vigilemos y las hagamos funcionar. Bueno, como accionista que usted es dueño, le damos las cuentas. Adelante, por favor. La Policía de Tránsito refuerza su flotilla con 28 motocicletas y 25 patrullas que comenzarán a circular el próximo año. Veamos. La Policía de Tránsito cierra el 2025 con buenas noticias. Un importante refuerzo llega a sus filas. 28 nuevas motocicletas y 25 patrullas tipo pick-up se suman a la flotilla nacional.
Esta inversión, que supera los $2 millones, fortalecerá el trabajo de las 25 delegaciones en todo el país, desde el área metropolitana hasta el Pacífico Central, Chorotega, Huetar Norte y la región atlántica. Este esfuerzo se suma a la incorporación de cerca de 100 oficiales y equipos como alcoholímetros para mejorar los controles en carretera. Además, vienen con un mantenimiento incluido, que esto también nos da un respiro para poder tener operativos estos vehículos por un largo tiempo. Se van a distribuir en diferentes delegaciones y se van a seguir trabajando en cada uno de los operativos que tenemos. Las motocicletas sustituyen equipos comprados hace más de una década, en 2008 y 2013. Ya están en manos de los oficiales y entrarán en servicio en los próximos días tras completar los trámites finales. Me parece bien que pongan un poco de orden en las calles, más ahora que hay tanta presa. Me parece que sería lo mejor, sí, claro, mejor para los operativos. Sería fantástico que las colocaran, porque es que no hay. Ellos están sufriendo por eso y por muchas cosas más. Un impulso clave para que la Policía de Tránsito siga velando por carreteras más seguras y por una atención más rápida y eficiente para los costarricenses. Como dicen en otro país vecino, Salvador, cambiamos a fulano, cambiamos a sultano, ustedes saben quiénes, y nos convertimos en el país más seguro del mundo. Cambiamos al ministro de Transportes y luego de muchísimos años entraron 100 oficiales nuevos y se están renovando los equipos de una manera que antes no ocurría. Que dicha que cambiamos al ministro de Transportes, que dicha que usted llegó, lo felicito. ¿Algo más que agregar, don Efraín? No solo eso, presidente, para el próximo año vienen 100 nuevas motos, vamos a comprar casi 50 patrullas, aparte de estas, presidente, plataformas, también para fortalecer a los cuerpos policiales, drones, equipos de comunicación, body cams. Entonces, no solo los 100 oficiales que están ingresando, porque también en el presupuesto del 2026 del MOP, presupuestamos, valga la redundancia, más de 1.000 millones para 100 nuevas plazas. Entonces son 100 oficiales que entraron en el 2025, 100 más que van a entrar en el 2026, 50 equipos de transporte, más de 100 que vamos a comprar el próximo año. Bueno, y todo esto, como decíamos, para que los oficiales puedan seguir haciendo la labor tan importante que hacen, que es brindar seguridad a los usuarios. Y antes del cambio de ministro, ¿cuántos oficiales había? Habían alrededor de 600 oficiales. Y bueno, o sea que usted está aumentando en un 33%. Y dejando el presupuesto para 100 nuevos oficiales el próximo año. Lo va a aumentar en 50%. Muy bien. Muy bien. La seguridad vial en Costa Rica es uno de nuestros puntos más débiles. Se nos mueren demasiadas personas en las carreteras. Ojalá esto ayude. No va a ser la solución total, pero lo felicito. Sí, señor. ¿Y por cuántos años no había entrado nadie? Por 6. Hace más de 6 años y hace más de 10 no se compraba. Hace 7 años no entraba nadie y me acuerdo cuando un exministro se quejaba, es que ya le dije, pero de esos 3 años son suyos, y se enojó. Pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Usted está compensando 50% más de oficiales de tránsito cuando el gasto público y la responsabilidad fiscal se fortalecen en este país. Don Efraín Celedón, excelente ministro, lo felicito, gracias. Le pido al ministro que se mantenga en el podio porque el siguiente anuncio dice que el responsable de haber adjudicado el terrible e improvisado proyecto de la Ruta 27, que ha sido una verdadera pesadilla para los conductores, no aprende de sus errores porque ahora está recomendando dar también en concesión la Ruta 1. Veamos qué fue lo que dijo. Uno pensaría mucho si ese proyecto hacerlo mediante un crédito tradicional ante una entidad financiera internacional. ¿Por qué? Porque ese es el ese es el proyecto más concesionable que tiene el país. No hay un proyecto que tenga condiciones para la concesión mejores que las de ese proyecto. Tiene todas las condiciones para una buena concesión, porque usted puede establecer peajes, igual que en la 27, en diferentes puntos, en atención a los diferentes recorridos que hace la gente, de entrada y de salida. Será igual a la Ruta 27, la famosa concesión que debió haber terminado hace 15 años, que hemos pagado posiblemente el doble o el triple de lo que vale esa carretera, que ni siquiera se constata cuántos carros pasan por ahí y que nació muerta, porque nació con planos de hace 20
20 años, como usted bien sabe. ¿Se pueden presentar las mismas condiciones, cree usted? La Ruta 27 no se ha pagado 3 veces, eso no es cierto. ¿Cuántas veces cree usted? Ha sido un proyecto que ha sido muy positivo para el concesionario, tiene una tasa de retorno de 16.80. Obvio, para el concesionario. La pregunta es, ¿ha sido igual de positivo para el costarricense, para el usuario? Sí. Para el concesionario no tengo ninguna duda que ha sido el mejor negocio del mundo. Adelante, presidente. No, pero me dejó en frío. ¿Quién es ese señor? Porque usted empezó, el responsable de haber adjudicado el terrible improvisado proyecto de la Ruta 27, yo me imaginaba que iba a salir Óscar Arias Sánchez, la ministra González, el director de concesiones en aquella época. ¿Quién es ese señor? Yo no lo conozco. Expresidente del CIFIA. ¿Y por qué fue el responsable de esa torta? Como le digo, yo me esperaba a los hermanitos Arias ahí en plena brillantez, porque ellos son los titiriteros de todo. ¿Quién es ese señor y qué responsabilidad tuvo? El ministro se sabe el chisme. No es un chisme. No, una verdadera... No, perdón, ministro, lo tengo que corregir. Aquí no hay chismes. Esta es una conferencia de serie. ¿Qué fue el papel de este señor ministro de Transportes? Bueno, él es, durante 19 años fue presidente y director ejecutivo del Colegio de Ingenieros, y él llegó a la Comisión de Hacendarios como experto en la materia, pero bueno, realmente experto no es. Y valga la oportunidad para mencionar, la carretera San José-San Ramón, presidente, tuvo 2 concesiones. No, pero ¿cómo se llama el señor? Olman Vargas. Olman Vargas. ¿Y qué papel jugó él en la Ruta 27? Bueno, ese dato no lo conozco. Porque si no voy a tener que disculparme. Sí, es ese Pero dato. Que venga a defender el mismo modelo, si es un pecado. Imagínese, dice, ahí tiene una tasa de retorno del 16.25. En dólares no cuenta el número de carros que pasan por ahí, entonces no se sabe. No, esto no fue, no es que es bueno para el concesionario, esto fue ganarse, encontrarse una máquina de imprimir billetes de $1,000. Entonces, continuemos. Sí, presidente, vamos a ver, es importante para los vecinos de Occidente, el proyecto de ley para el crédito de la carretera San José-San Ramón ya está en Asamblea Legislativa, está en revisión en la Comisión de Hacendarios y solo está a la espera de una aprobación de los señores diputados para arrancar con esa carretera. Una carretera que ya ha tenido 2 intentos de concesiones fallido, uno en el gobierno de Laura Chinchilla, cuando se le pagó a la empresa BOAS más de $30 millones por rescindir el contrato. ¿Se le pagó o se le regalaron? Y no recibimos ni siquiera planos. O sea, ese dinero simplemente se le dio. ¿Y la Contralora qué dijo? Nada. ¿Se abrió alguna causa penal? No que yo sepa, presidente. Y después un Imagínese que usted hubiera desperdiciado $100,000. ¿Cómo estaríamos? Allanamientos, barrenadores, cochinillas, etcétera, todo, y ahí no ocurre nada. Nada, y después el fideicomiso fallido. Por el cual, en ese sí, nosotros no indemnizamos al Banco de Costa Rica, rescindimos el contrato sin pagar un solo 5, más allá de los 11.000 millones de colones que los gobiernos anteriores le habían pagado al Banco de Costa Rica por honorarios, por una estructuración financiera que nunca funcionó y por obras que nunca realizaron. Entonces, ahora tenemos un proyecto maduro con un crédito de 700 millones que ya fue aprobado por el BESIE, un proyecto que tiene la etapa de factibilidad lista, la preingeniería lista, y que solo depende de aprobación de los señores diputados para poder salir a licitar esta obra. ¿Y cuál era el contexto de este señor don Olman? Él sugiere que... No, pero porque puede sugerir que nos tiremos todos en un guindo. Eso es irrelevante. ¿Por qué la Asamblea Legislativa lo llama? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo de esa llamada? La Comisión de Hacendarios está llamando a varios expertos para opinar sobre el proyecto. Él opina que es mejor una concesión. Ok. Entonces, el mensaje es: Comisión de Hacendarios, olvídense de ese tango. Ustedes pueden aprobar o no aprobar el proyecto que está bien formulado, bien financiado, bien estructurado, o no. Pero no nos van a decir, les ordenamos que lo hagan en una repetición del desastre, ahí sí voy a repetir, del desastre de los hermanitos Arias Sánchez, uno más de miles, y de la ministra González, quienes les dieron condiciones leoninas a una empresa que tenemos en el ojo
la estamos examinando con microscopio. Vienen noticias de esta empresa y la relación con el gobierno. Saludos, Autopistas de Soles. Global Vía ahora. Global Vía, sí, empezó. Saludos, Global Vía. Y el gobierno va a mantener este proyecto como está, aunque don Olman tenga opiniones diferentes que además a mí no me parecen que sean vinculantes y tampoco muy relevantes. ¿Ese era el mensaje? Así es. Muy bien, qué dicha, gracias, vamos. ¿Qué conversaron el presidente Rodrigo Chávez y su homólogo Nayib Bukele en El Salvador? Le tenemos todos los detalles en el siguiente video. Unidades, atención, firme. Qué honor y qué placer. Bienvenido. Bienvenido a su casa, su segunda casa. El Escudo de las Américas, que es una iniciativa que tenemos con el presidente Chávez para que dos países nos ayudemos a combatir la criminalidad. Ese documento siembra en mi corazón la esperanza de que algún día no solo logremos controlar el crimen y las mafias y los asesinos, y que algún día nuestro hemisferio vuelva a cosechar la dulce fruta de la vida en paz. Presidente, bienvenido. Obviamente todo el tema de telecomunicaciones está bloqueado, no solo por las herramientas que tenemos de bloqueo, sino que por ley ningún operador móvil puede irradiar señal. En Costa Rica hubo un debate, señor ministro, que no, que los guardas tenían derecho laboral de andar con un celular conectado. Acá eso ha significado incluso una caída drástica, no solo de los temas de corrupción que son típicos de las cárceles, sino también el resguardo de la vida de los mismos guardias penitenciarios. No hay forma, de comunicarse al exterior. Toda esta área está diseñada para la verificación de funcionarios. Entonces, tienen que pasar por rayos X. Va a tener uno de estos para todo el cuerpo. Exacto. Por aquí entran los privados de libertad. Aquí el bus se recibe ahí y ellos hacen todo el movimiento hacia aquella área donde ya luego uno a uno empiezan a ser verificados por estos equipos. Ya venimos al área de afiliación. Todos estos equipos están conectados con nuestra oficina de identificación, ya que es el Registro Nacional de las Personas Naturales, porque obviamente, como puede pasar en cualquier cárcel de América Latina, yo puedo identificarme con otro nombre. Nuestra armería. La gente piensa, es que mató a alguien y lo trajeron aquí. No, el delito que están pagando estos señores es pertenecer a una estructura criminal. Ellos tenían el control sobre el territorio, ellos tenían sometida a la población. Si usted tenía un problema con su vecino, ¿a quién acudía? No al juez, sino al palabrero. Al palabrero. Él es el que impartía justicia. Sí. Ellos tenían recaudación y tenían un ejército de matones. Es que eso es lo que los ticos no hemos entendido, que aquí lo que vieron estado de guerra. Sí, esto no es para delincuentes comunes, ni siquiera es para los que querían ser pandilleros, esto es para los verdaderos terroristas. Yo soy el presidente de Costa Rica, señores, buenas tardes. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Con permiso. Vaya eso en la reforma. Ofensas, gritos, amenazas. Cada uno de estos individuos tuvo que haber matado al menos 10 otras personas, por el amor de Dios, para adquirir el rango y graduarse de homeboy. Imagínense de homeboy a palabrero, a la rafla, corredor y después ranfla. ¿Cuántos tienen que matar de camino? Organización
organizaciones criminales que en la calle eran enemigos a muerte, peleándose y disputando territorio, ahora viven y conviven al interior de una celda. ¿Y hay problemas? ¿Ya hicieron la paz? Por lo menos aquí adentro. Bueno. Pongan la camisa. No tienen idea. ¿Qué día de noche? Sí. No reciben noticias. O sea, ellos no saben lo que ha pasado. ¿Y tienen televisión acá? No. Jamás. No. O sea, lo que ¿Esa es la diferencia? El respeto, disciplina, orden, limpieza, vea. Para que ustedes juzguen qué clase de país quieren tener. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Igualmente al pueblo de Costa Rica. Adelante, presidente. No, yo no creo que tenga mucho más que agregar. La gente inteligente sabe que los jugadores efectivos no corren a donde está la bola ahora, nunca la van a alcanzar, corren hacia donde va a estar la bola. Y lo que es una realidad es que el pueblo de Costa Rica considera una tasa de homicidios de más o menos 13 por 100,000, don Mario, una enorme crisis, y lo es. 17 y lo es. El Salvador tenía una tasa de homicidios de 113 por 100,000, es decir, casi 10 veces más. Y aquí hay mucha gente, incluyendo a Eduardo Carebarri, al que llamaron imbécil desde El Salvador por un por un X muy desafortunado, que ven solo una parte del paciente. Entonces le ven un pie y dicen, no, todo lo demás, qué barbaridad. Y lo único que ven son escenas muy impactantes y tristes de personas que están confinadas en un centro de alta contención, pero no ven el resto de la pintura. Como presidente de la República, como alguien que tiene un micrófono al que muchos de ustedes, muchísimas gracias, escuchan, para mí era muy importante, porque el tema, si Costa Rica está aquí, y el abismo es, el fondo del abismo es dónde estaba El Salvador, y ese es el tema que más les preocupa a ustedes, y hemos estado debatiendo en este país esto por años, y nadie hace nada, excepto la policía, que tiene más de 200,000 detenciones. Vean, el paralelismo de la ruta que llevó Salvador al camino en que estamos nosotros es espeluznante, se parece mucho. La diferencia es que nosotros, contrario a los tontos que no aprenden en cabeza ajena, que no sacan la cabeza del huequito de la computadora desde las cuales escriben twitters o gritan en la Asamblea Legislativa, dictadura en El Salvador, dictadura en Costa Rica, como Miguel Guillén, es que son dictadores Bukele y Chávez. Nosotros sí sacamos la cabeza, nosotros sí leemos las experiencias internacionales, y cuando hay que irlas a ver, las vamos a ver. Porque no se trata de inventar cosas, imaginarse cosas, se trata de solucionar problemas. Se confirma la hipótesis de que sin cambios estructurales en nuestra legislación, esta tendencia lo único que va a hacer es empeorarse. Se confirma la hipótesis de que sin cambios importantes en quienes controlan las instituciones y controlan en las personas, aparte de los cambios en la ley y en el Poder Judicial, esto va a continuar deteriorándose. Y a los que dicen que el señor Bukele es un dictador y que está actuando sin base legal, les voy a decir, infórmense. Hay una cosa en el derecho internacional humanitario, esa es la manera elegante de decirlo,
pero que es en realidad derecho de guerra, que se llama jus ad bellum. ¿Cuáles son las responsabilidades de un Estado, no solo el gobierno, de un Estado, incluyendo la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, cuando su pueblo es atacado por combatientes que tienen objetivos de destrucción, saqueo, muerte y violación? Y ahí existe el derecho internacional, y después está el otro jus in bellum, que es qué se puede hacer durante esa guerra. Las famosas convenciones de derechos humanos, Ginebra, etc. ¿Qué fue lo que hizo El Salvador? Exactamente lo que haría, por el amor de Dios, Carebarri, ilústrese, Ortega, ¿cómo se llama? El diputado Ortega, ilústrese, Ariel Robles, ilústrese. ¿Qué es lo que hizo El Salvador en un estado de guerra donde 90,000 o 100,000 salvadoreños controlaban el 83% del país, recogían impuestos, resolvían disputas de carácter cuasi judicial entre vecinos, castigaban, nos contaban de que un tipo de después les cuento detalles porque son verdaderamente tenebrosos. ¿Qué fue lo que hizo? Lo mismo que hace Rusia cuando encuentra un soldado ucraniano en su territorio, o Ucrania cuando encuentra un soldado y detiene a un soldado ruso en su territorio. Le dice: vea, señor, yo a usted lo detengo y me lo va a llevar a un campo de concentración. Yo no tengo ni el tiempo ni la capacidad en este momento para determinar si como soldado ruso en Ucrania usted asesinó de manera ilegal a gente inocente, a otros soldados, violó, saqueó o qué delitos cometió. Yo a usted lo agarro porque usted anda con un uniforme, insignias de una organización que está atacando a mi pueblo. Ese es el delito. Luego veremos si usted cometió delitos como los que acabo de describir. Bueno, resulta que la Mara Salvatrucha, la 18 Sur y la 18 Norte, que son las tres maras que están en guerra, no solo usaban uniforme como combatientes, tenían la certeza de que el Estado ya había fallado y se tatuaban el uniforme en su cara, MS-13. Los asesinatos que habían cometido para subir un mínimo de 10 al nivel homeboy dentro de la estructura jerárquica de la Mara, se tatuaban marcas bien conocidas por cada persona que ellos mataron. Esa era la situación. Era una guerra que va ganando el pueblo por ahora. Y que esas son las medidas extremas que demandan condiciones extremas. ¿Está Costa Rica en la condición de 10 veces más homicidios, la capital de los asesinatos del mundo? No. ¿Quiere Costa Rica llegar a ser la nueva capital de los asesinatos del mundo? Dios guarde. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Entender la situación, buscar el marco jurídico y moral para que el Estado actuara. Los dos motores del Estado se trabaron: el Poder Judicial salvadoreño y la Asamblea Legislativa salvadoreña. ¿Les acuerda de algo? ¿Qué pasó? 3 años, de 2009 al 2011, un pleito como el que hay en Costa Rica. Usted tiene la culpa, no, yo no tengo la culpa. Las garantías individuales, usted me los tiene que soltar. El Poder Judicial, creo que fue la Sala Constitucional, le dijo a los gobiernos anteriores: usted no puede poner a los de la 18 Sur en la misma cárcel que los de la 18 Norte, que la Mara Salvatrucha, la MS-13. ¿Ok? Todos los tenían separados. ¿Y qué era eso? Que las estructuras altas de cada una de esas maras estaban operando, se metían a la cárcel al propio para operar
con el perímetro de seguridad del ejército y de la policía. Y ahí me dieron ejemplos que son brutales. Uno de estos, la ranfla de la Mara Salvatrucha, que es la junta directiva, son 15 sillas, operando ahí adentro. Y uno de esos tipos ahí decía, tráigame a Perenceja de tal, de mi pueblo, porque va a pasar el fin de semana conmigo aquí en la cárcel. No, esa muchacha no se dedica a eso, ella tiene novio, es casada. Dígale que si no le mato el perro a la mamá, como decía Pablo Escobar, y si tiene a la abuelita muerta, se la desentierro y se la vuelvo a matar. Y tenía que ir. El Estado salvadoreño, en un área equivalente a desamparados, ya ha devuelto 3.500 casas de personas que se las ganaron y que eran de ellos, porque llegaba la mafia, el lado combatiente le decía, esa casa es mía, empaque. ¿Cómo empaque? Sí, esa casa es mía, sálgase. Y si no, le mataban a 2, 3 hasta que usted empacaba y se iba. Y han devuelto 3.500 de esas casas. Entonces, dejen de hablar sin conocer, dejen de hablar estupideces, infórmense. Este país no está ahí, pero es el momento de actuar. Algo más, no sé. Perdón que me haya extendido, pero es que es impresionante. Uno puede o no puede estar de acuerdo con lo que Salvador hizo, lo respeto, pero hablar papaya, hablar sin sentido, hablar sin conocer las condiciones, como hace Patricia Solano y todos esos, es que los derechos individuales, por supuesto que eso era la Costa Rica cuando un delincuente lo que hacía era robarse una gallina, meterse en una casa y sacar un televisor. Pero estas no son las circunstancias en las que estuvo El Salvador, ni son las circunstancias en las que Costa Rica podría llegar si ya no actuamos. Muchas cosas para meditar, analizar y hablar de una manera inteligente, no con tweets imbéciles o con comentarios absolutamente demagógicos desde una curul donde ni siquiera saben los elementos básicos indispensables para pensar con raciocinio y análisis. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, les mostramos el top de las 10 pifias judiciales de este 2025. Las pifias judiciales, que desgraciadamente se repiten semana a semana, representan un serio peligro porque tiran a la calle a peligrosos delincuentes que ponen en riesgo la vida y las propiedades de los costarricenses. Aquí está el top 10 de las pifias judiciales que más nos indignan. Parece que resolver homicidios en Costa Rica es una misión imposible, como reconoce un informe del mismísimo Poder Judicial. Óigame, entre el 2010 y el 2024 se cometieron 8.780 homicidios, pero solo 3.312 terminaron en condena, dejando a un 62% en la impunidad. Casi la mitad siguen en investigación. Mano peluda. Así de fácil. El Poder Judicial se convirtió en criador oficial de las mal llamadas golondrinas. 10 miembros de la banda Los Lara salieron libres, porque según los jueces, la Fiscalía no probó nada de homicidios ni extorsiones. Sí, compatriotas, 10 delincuentes de lujo paseando como si nada. Y en Osa, el juez Francisco Traña Chávez liberó a 3 colombianos con armas pesadas y drogas porque no había probabilidad de participación, según él. ¿Y cuál fue el resultado? Libres, desaparecidos porque se mantienen en fuga. La jueza Katia Carballo autorizó comodidades como microondas, televisión y visitas íntimas para los reos de alta contención. Pregúntese, ¿los querrá castigar o los querrá premiar por el daño que hicieron? Eso son pifias. Para mí son pifias judiciales, realmente. Un juez contencioso administrativo avaló la adjudicación de 138 EBAISA cooperativas, tirando por la borda los cuestionamientos de la Fiscalía. Mientras tanto, casos como Aldesa o La Trocha se sabe poco o nada.
En el caso Topo, el Juzgado Penal de Hacienda anuló todo el proceso por errores como la cadena de custodia de un celular. Meses de investigación, allanamientos y detenciones a la basura. En el caso Aldesa, más de 500 personas siguen rogando por justicia. Algunos de ellos murieron esperando justicia. Cualquier excusa es buena para atrasar, mientras el principal sospechoso disfruta tranquilamente de su vida. Este año le dimos clases de cómo funciona la constitución política al enviado por Dios, es decir, el fiscal general Carlos Díaz. No sabía que a los ministros los elige el presidente de la República, ya que insistía en investigar las actas del nombramiento de Marta Esquivel como ministra de Planificación, a pesar de que estaba clarísimo que cumplía con todos los requisitos. ¿Error o algo más? Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith fueron absueltos pese a señalamientos de presiones indebidas a una fiscal. En un segundo juicio, la propia fiscalía pidió la absolución. Otro inexplicable giro judicial. El fiscal Carlos Díaz sugirió no perseguir robos de bajo monto. Oigan, una clara señal de justicia selectiva que deja a los ciudadanos cada vez más desprotegidos. Que esto le da a todo ese montón de sinvergüenzas que andan robando, a todos les da la puerta abierta. Porque puede decir, bueno, y ese viejo ahí sentado, voy a ir, lo asalto porque sé que no me van a hacer nada. Y en el primer lugar de esta lista, el famoso caso Diamante. La investigación contra 5 alcaldes por supuesta corrupción multimillonaria quedó prácticamente anulada tras invalidarse las escuchas telefónicas, principal prueba del caso. ¿Un error judicial o coincidencia? Juzgue usted, compatriota. Este fue nuestro top 10 de pifias judiciales, las que más indignaron al país. Mientras tanto, Costa Rica sigue esperando una justicia que no se equivoque y que esté del lado de los ciudadanos de bien. Adelante, presidente. ¿De qué más decir? Estábamos reflexionando sobre el caso de El Salvador. John Locke, un filósofo político al cual yo me ascribo mucho, dijo que la primera y verdaderamente legítima razón de un Estado, no solo un gobierno, un Estado completo, para existir es proteger la vida, los bienes materiales y el bienestar de sus ciudadanos, bienestar físico. Obviamente aquí en Costa Rica nuestro Poder Judicial es la parte del Estado que es fallido. No hay la menor duda. El Poder Judicial es la parte del Estado fallido en Costa Rica. La mora, la falta de efectividad en la inspección judicial, la falta de responsabilidad, de dar cuentas, el desperdicio financiero, la falta de resultados y la enorme corrupción. ¿Por qué yo no puedo dejar de preguntarme, será, que si el horror de Diamante, por decir algo, habrá sido un error legítimo? Un error es botar un vaso fresco en la mesa. ¿O habrá sido un pretexto para matar esto y que se hayan puesto de acuerdo imputados, fiscal y juez? ¿Cuántos millones se mueven ahí? Volvamos a lo mismo, mucho que meditar estos días, costarricenses. Y yo sí creo que el Poder Judicial está perjudicando a Costa Rica de una manera absolutamente inaceptable y antipatriótica. Nada más. Nada más. Ahí vienen, por cierto, con el tercer caso para levantarme la inmunidad. Ayer se le cebó a Catalino Aguirre. Por favor, don Arnold, ¿qué sigue? Seguimos con lo mismo, más bien, jefe. La red de cuidado del Poder Judicial sigue haciendo de las suyas, esta vez con el conocido caso Diamante. Doña Pilar Cisneros nos habla de esta lamentable situación en el siguiente video. Abran los ojos, costarricenses. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que la poderosa red de cuido impida castigar a los políticos corruptos? Se cayó el caso Diamante. Ellos,
A cambio de dádivas como dinero, carros, último modelo o trabajos de construcción en sus propias casas, asignaron a MECO al menos 15 proyectos de calles, parques, aceras y mantenimiento de vías a precios absolutamente inflados. Este caso, que implicó 40 allanamientos, 600 agentes y casi 700 páginas de transcripción de llamadas telefónicas absolutamente contundentes, se cayó por un error que nadie se traga. Y es que, costarricenses, ¿quién va a creer que tras 4 largos años de investigación y de pruebas inequívocas, el caso se cae porque la resolución judicial se refiere a un aborto tomado de un machote y no a los hechos investigados? Óigame, ¿qué creen? ¿Que somos idiotas? El colmo. Un juez interino de apellidos Alvarado Calderón tomó la decisión de traerse abajo el caso, así como lo oye. Seguiremos siendo siervos menguados. Entre las joyas del caso Diamante está el arreglo de una calle en Romoser. Escuche esto. Fue adjudicada a MECO y costó 6 veces más de lo previsto. En octubre del 2020, el costo de la obra era de 394 millones de colones, pero misteriosamente, en cuestión de meses, la obra ya costaba 1.209 millones. ¿Sabe por qué? Por ajustes financieros y de materiales. Óigame, ¿quién puede creer algo así? ¿En los bolsillos de quién quedaría ese jugoso sobreprecio? Por su parte, las grabaciones del caso Diamante dejan al descubierto la pobredumbre total. Comparto algunos. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? Usted me dice cómo lo hacemos. ¿Efectivo o cómo lo hacemos? Sería mejor en efectivo, o que tal vez le dé la cuenta de otra persona, ¿verdad? No sé. Deme la cuenta del que usted quiera, usted manda. Usted me dice, Juan Pérez. Juan Pérez, como usted quiera. Usted me manda la cuenta que usted crea conveniente y yo se lo deposito. Voy a hablar con mi hija, que es abogada, a ver si con ella no hay ningún problema, y yo le aviso. Bueno, usted me avisa, ¿sí? No sabe cuánto le agradezco este gesto de amistad de parte suya, se lo agradezco mucho. Esta otra es entre Abel González Carballo, gerente de MECO, y Alberto Cole, el alcalde de Osa. ¿Qué ocupáis? ¿Plata? ¿Plata? Plata. ¿Cuánto ocupa? Necesito como 10 millones de pesos, mae. Pero con algo que me ayude, con eso me ayuda mucho. Ahora, escuchemos la transcripción de una llamada entre el alcalde de Alajuela, Humberto Soto, y Luis Fernando Gutiérrez, gerente de la unidad de asfaltos de MECO. El que maneja el presupuesto soy yo. Por eso te estoy inyectando 3.000 millones ahorita. Yo creo que son más, pero voy a revisar ahí los datos. No, excelente. Y cuando venga el contrato de fluviales, ahí hacemos un montón. El tráfico de influencia llega hasta la misma Corte de Justicia, con reuniones de amigos, como la que tuvo Johnny Araya y el magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, a quien en una conversación telefónica del OIJ, el exalcalde calificó como un chavalazo, un mae que maneja muy bien todo el tema de la corte, pero de ahí se ha hecho muy amigo de nosotros, dijo Johnny Araya. Otras notas de prensa revelan que según la Fiscalía, MECO financió parte de la campaña de Mario Redondo y de Alberto Cole. También que el gerente de asfaltos de MECO le aseguró que Johnny Araya le debía muchos favores. El semanario Universidad publicó que 5 días después de que Johnny Araya fuera ratificado como candidato de Liberación Nacional, abordó un jet privado junto con su jefe de campaña, Antonio Álvarez. Y adivine de quién era el avioncito, del presidente de MECO, Carlos Enrique Cerdas. Y la cortesía del empresario. Como ven, costarricenses, los hechos son más que contundentes, pero la red de cuido se encarga de bloquear todo juicio en el Poder Judicial. Así que muy probablemente, al igual que otro montón de casos que involucran a políticos corruptos, esta también se quedará sin castigo. La Trocha, Cochinilla, Soresco, El Cementazo, Caja Fisher, Alcatel, Jamber, OAS. Sigo, costarricenses, sigo. Es hora de despertar. Exijamos que la justicia sea pronta y cumplida para todos. Adelante, presidente. ¿Qué más decir?
son una persona muy ciega, muy tonta, muy demagógica. Podría argumentar contra lo que es verdaderamente obvio y verdaderamente desagradable y ofensivo a la conciencia de este país. Y estos son 10. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que hay 14,000 funcionarios en esa institución. Yo estoy seguro que, al igual que en todas partes, la mayoría de ellos son buenos ticos, personas decentes que pueden ver a sus familias a la cara. Se jalarán una torta de vez en cuando, como todos nosotros, pero este nivel sistemático de pudredumbre viene de la cabeza, porque ellos son los responsables de asegurarse que no pasen estas cosas. Entiendo por un comentario que vi de don Juan Diego Castro, el señor juez renunció, se fue, dejó el salariazo, dejó las prestaciones detrás. No se preocupe, yo me voy. Y se abrió una oficinaza privada, que un montón de ahorros tenía. Adelante, don Arnold. Continuamos con usted, presidente, con su mensaje final. Compatriotas, esta es la última conferencia del año. Estamos entrando en la época del clima bonito, la amistad, la familia, el amor, todo lo que trae la Navidad. Y en este fin de año yo creo que debemos estar convencidos aquí en Costa Rica de que la buena política sí existe y que esa política se manifiesta en hacer, en la realidad, hacer el bien por la mayoría, tomando decisiones valientes, y que los cambios reales en la vida de quienes contratan a los diputados, a los jueces o quienes nos pagan, porque aquí en realidad al único que ustedes contratan de manera directa es al presidente. El resto son nombrados por otros, pero ustedes les pagan. Que cuando la gente a cargo de las decisiones las toma bien, con conciencia, ustedes sienten un cambio real, positivo en sus vidas. Les acabo de manifestar lo que fui a ver El Salvador, pero más que hablar de los seres humanos que desafortunadamente cometieron pecados horrorosos, que están detenidos, también piensen, 16,000 están en el Secot, tal vez piensen en los más de 6 millones, creo tiene El Salvador, de niños y niñas y habitantes que hoy caminan sin miedo. Los parques de noche, como era Costa Rica cuando yo estaba chiquillo. Uno iba a jugar a los parques con otros, con la barra del barrio. Yo iba a jugar a Plaza Víquez a las 10, 11 de la noche en vacaciones. Nunca nos preocupó. Sí, son decisiones difíciles, pero son decisiones firmes que hay que pensar muy bien y entender cuál es el derecho que priva cuando hay derechos que compiten. Eso es la pregunta que se ha tenido que hacer todo gobernante desde el principio de la civilización. Nosotros en Costa Rica necesitamos que ustedes, costarricenses, pongan de acuerdo, obliguen a ponerse de acuerdo al próximo Poder Judicial, al próximo gobierno y a la próxima Asamblea Legislativa. Principalmente a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo, para que pongan en orden o no al Poder Judicial. Tenemos demasiada impunidad en este país, demasiada mora judicial. Un fiscal general que dice abiertamente: yo no puedo investigar a César Gamboa porque tenía demasiados amigos en el Poder Judicial y poderosos. Un fiscal general también que dice: no podemos, ya no damos, no podemos investigar todos los delitos. Y yo le digo: don Carlos, feliz matrimonio, me contaron que se casó, felicidades,
Pues yo le digo, don Carlos, ¿no será que usted no puede investigar todo porque andaba montándole casos a la caja a doña Marta Eugenia Esquivel junto con la Contralora y los mandos medios de la caja? Eso lleva tiempo, planeación, esfuerzo, acción veloz. No podemos simplemente clamar de manera absurda y obsesiva por los derechos de los delincuentes y olvidarnos de las víctimas. No podemos olvidarnos que la cadena perpetua es lo que le corresponde a una madre que perdió a su hija en un acto de violencia. Pero no, nosotros, apenas de 25 años, es muy duro. Doña Gloria Navas será famosa por eso. Bueno, ayer en el Congreso, refiriéndome a otras cosas, hubo un espectáculo interesante, mucha gente lo califica de bochornoso, y yo le agradezco profundamente a 21 diputados valientes, fundamentalmente a la fracción de Nueva República, a 5 diputados y diputadas que se desviaron de la línea del candidato del PUSC, a Carolina Delgado de Liberación Nacional, a Gilbert Jiménez, diputado independiente, y obviamente a la fracción oficialista. Me parece que hicieron lo patriótico, lo sano, lo sabio. Los otros querían sacarse clavos. Uno va al entierro de los amigos, decían los viejos, pero no se entierra con ellos. Yo no entiendo cómo hay gente como los 35 diputados que votaron por levantarme la inmunidad, que por lo menos políticamente se están enterrando con la monarquía de los 2 Arias, que está desapareciendo, de los 2 hermanos Arias, y con el control de esos hermanos y otros grupos del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones. Verdaderamente triste. Yo más que todo lo que siento es tristeza de que el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, Rodrigo y Óscar Arias y la fracción de Liberación Nacional y el Frente Amplio dilapiden, malbaraten, desperdicien, quemen la credibilidad y la honra y el respeto del pueblo de Costa Rica hacia las instituciones que ellos representan. Ya se ha hablado suficiente que la tolerancia política ni siquiera es un delito, es un tema administrativo. Dicen, no, es que aquí no vamos a destituir al presidente, pero no vieron que levantar la inmunidad era la asistencia de Messi en el extremo derecho a Cristiano Ronaldo, que está parado en el punto de penal sin portero, para que meta el gol. Ya tienen listo el órgano especializado para que me inmediatamente agarre y diga, ahora sí Chávez, para afuera e inhabilitado por años. Y que yo apele y que vaya. Eso es el órgano especializado, es de los suplentes, que ni siquiera son tiempos completos, y manejado por los tinterillos. Esos tinterillos descarados, activistas políticos, comentaristas políticos. Está hablando de roban, ¿qué es? Becas, no. Sí, usted sabe, Gustavo. ¿Qué pienso yo de usted y el pueblo de Costa Rica? Por más editoriales que escriban La Nación, don Gustavo, respétese. Y de ahí, entonces se lo pasan a los titulares y ya estaba. Llevan la oveja al matadero. No, pero es que nadie la está matando en este momento. Es cuando llegue allá. Pero el transportarla ahí es parte del proceso. Y eso es lo que ellos querían. Entonces hay un nivel de hipocresía serio. Y lo mejor de todo es que el pueblo de Costa Rica se dio cuenta
porque los mejores juristas de esta patria, los Fabianes Silva, los Fabianes Bolio, los José Miguel, el abogado del presidente, don José Miguel Villalobos, don Mario Quirós, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral de la República Dominicana con un doctorado en el tema que se hizo costarricense. Vean hasta el nivel de xenofobia de los falderos, ¿cómo se llamaban? André y Gustavo, que hasta eso le decía, pero es que usted ya no es tico. No, con un doctorado en el tema. Nadie con dos dedos de frente o sin intereses muy sesgados opinó a favor de esta acción del Tribunal Supremo de Elecciones, que ni siquiera tiene competencia para hacer esto. Ellos se la arrojan. Yo tengo la competencia. Vecino, yo tengo la competencia para decir cómo decora usted su casa. Si la Constitución no lo dice, usted no se la puede atribuir. Yo nunca he mencionado a un partido por el cual tienen que votar. No se los voy a decir, ni por una candidata. El Tribunal Supremo de Elecciones avergonzó a la patria haciendo una interpretación arbitraria y amplísima, antojadiza, perdón, ando un poquillo fregado, peligrosa para nuestra Constitución. Eso sí es poner en riesgo la constitucionalidad y la institucionalidad democrática. En el momento, en plena contienda electoral, ya se convirtieron en partidos. Yo hablaba del partido Poder Judicial, bueno, ahora hablemos del partido Tribunal Supremo de Elecciones y su secretario general y comunicador, Román, ¿qué es? Yo le digo Román Becas, pero ya se me olvidó. Gustavo Román, perdón. Bueno, don Gustavo, usted se convirtió en famoso, o en ínfame, no sé. Muy bien, compatriotas. Este ha sido un año trascendental. Serán tiempos trascendentales. Ustedes deben tener claro que este país le pertenece a ustedes. No a quienes ustedes les pagan para que les administren el país. ¿No? Yo no soy dueño de nada. Catalino Aguirre se comporta como que lo fuera, el dueño de la verdad. Junto con los magistrados de la Sala Cuarta, interpretamos en el oráculo de nuestros claustros qué fue lo que dicen los dioses de la Constitución, pero lo interpretan como les da la gana. En el caso ahora del Tribunal Supremo de Elecciones, el dueño resultó ser Rodrigo Arias. Veámonos de cosas. No se dejen engañar. No se dejen impresionar por esos discursos huecos que suenan bonitos, pero que son demagógicos, que oyeron ayer. Reitero el agradecimiento profundo a los 21 diputados patrióticos. Me encanta ver que ustedes estén hablando más de política, que importa mucho en la vida, que de fútbol. Ustedes tienen el derecho de labrar el país que ustedes sueñan, con los derechos que ustedes sueñan, con los castigos que ustedes consideran justos, no lo que a Patricia Solano leyó en un libro ahí de garantistas y no sé qué cosas, y dice, es que, o lo que Gloria Navas. No, ustedes son los dueños de este país. Como dijo Dinora Barquero, es que el gobierno no debe estar haciendo lo que al pueblo le interesa. También lo dijo Andrés Álvarez, es que el pueblo no sabe. Ellos piensan que saben mejor que usted. Bueno, lo han pensado por décadas. Yo les digo, se los digo, ustedes lo saben, esta es la última conferencia de prensa de este año. Tengo el enorme placer de disfrutar de este micrófono para decirles, vean, de todo corazón, les deseo una muy feliz Navidad, un próspero año 2026.
que la luz de nuestro Creador nos regale en estos días una iluminación hermosa en sus hogares, que les muestre el camino a sus familias y a ustedes hacia una vida más plena y buena, una vida efímera para todos los seres humanos, pero que dejen a sus hijos, amigos, la patria mejor que la encontraron, una vida que sea lo más disfrutable posible, pero también que ustedes vean hacia adelante y que como país no se limiten a soñar. Soñar es bueno, pero soñar sin acción es una alucinación. Es una alucinación. Sentarse ahí, qué lindo sería, qué lindo sería. Pongámonos a trabajar. Hagamos que Costa Rica, usted es el que tiene que hacer eso, haga realidades de esos sueños maravillosos. No tengo cómo pagarles el apoyo que me han dado. Incluso no tengo cómo pagarle a mis críticos, porque nos han hecho mucho más fuertes. Nos han dado más resolución para seguir. Pero a la enorme mayoría del pueblo de Costa Rica que apoya la gestión de este gobierno, muchísimas gracias. A los que no, igual los quiero. Y pido para todos los costarricenses, para todos, bendiciones este año y les mando un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Continuamos con las consultas de prensa. José Pablo Vega, de Noticias Trivisión. Saludos, presidente, a todos los presentes y a la gente que nos ve a través de Noticias Trivisión. Yo voy a aprovechar, don Rodrigo, para preguntarle sobre la votación ayer del desafuero en la Asamblea Legislativa, pero quiero hacerlo en un contexto de los controles políticos de los diputados. No sé si los pudo escuchar. Salió la palabra dictador, salió la palabra de que usted debía pagar, salió la palabra de que más bien lo estaban metiendo a usted en campaña de otro precandidato y diputado nacional. Y perdón, sé que es solo una pregunta, pero necesitamos... Sí, señor. Solo una pregunta. No ocupamos... lo de Ofelia Tauchel, no, solo una pregunta. Bueno, pero es que no me hizo la pregunta de qué opina de los poderes. Sí, a ver, termine esa primero, después se pelea usted con el árbitro. ¿Qué opina usted de los controles políticos antes de la votación? Y lo segundo es lo de Ofelia Teitelbaum, que lo sacamos nosotros y queremos saber. Sí, qué bandido usted. Lo felicito por tratar. Vea, yo no vi los controles políticos mientras estaba el debate. Creo que empezó como a la 1 y iba a terminar a las 7. De un momento a otro me dicen Liberación Nacional, ya no quiso hablar 50 minutos. Llamé a doña Pilar y ella me contó el resultado. En la noche sí los vi, algunos, selectos. Y la opinión es que efectivamente ayer hubo una serie de aseveraciones que son absurdas. Rodrigo Chávez, dictador, en una de las 2 democracias plenas de América Latina, al nivel de Noruega. Dictador. ¿Cuántos periodistas hay en la cárcel? ¿Cuántos diputados hay en la cárcel? Nada. Y eso es bueno, porque la aseveración es tan absurda, tan ridícula, como que yo le diga a usted estuvo involucrado en, voy a pensar en algo equivalentemente absurdo. Usted estuvo involucrado en el genocidio nazi en Auschwitz. Entonces yo ni siquiera había nacido. Igual el error es mío si yo dijera eso. Y así pierden la credibilidad. Que yo tengo que pagar, ¿qué? Enséñeme el pagaré, enséñeme la hipoteca o enséñeme el delito. Yo lo puedo acusar a usted ahora de cualquier cosa en Costa Rica sin responsabilidad para mí. Ni siquiera me puede cobrar las costas del juicio. De las cosas que hay que arreglar en nuestro poder judicial. Algunos fueron verdaderamente incoherentes. Yo, por más que escuché al diputado Óscar Izquierdo, lo escuché 2 veces, no entendí nada. Será que él es mucho más inteligente y un orador muy sofisticado, y yo un
una audiencia muy primitiva. Los de Frente Amplio me sonaron, el de Antonio Ortega y don, ¿cómo se llama? Robles. Yo no sé qué fuman o toman esos señores para ver esas, ¿cómo se llama? Alucinaciones. Vivimos en mundos diferentes. Algo fumarán o tomarán, o pastillas, o verdaderamente ellos viven en un espacio, yo vivo en un espacio paralelo. No, bien, yo creo que todo lo que termina bien está bien, decía Shakespeare, terminó bien, yo creo que las pérdidas son de ellos. ¿Me deja contestar la segunda? ¿O usted, el árbitro es usted? Usted decide, presidente, ya él está instruido que es solo una consulta, pero si usted... No, el árbitro es usted. Yo contéstele y le damos la oportunidad a otro periodista más. Eran 5 preguntas, ahora vamos con 6 periodistas. Vea, ya que el árbitro dio permiso, sobre doña Felia Tattelbaum, yo siempre, para que el pueblo de Costa Rica sepa, ayer un juzgado de ejecución de la pena de esas aberraciones que tiene el Poder Judicial. ¿Hay ley de juzgados de ejecución de la pena, señor Ministro de Justicia? Entonces, ¿cómo operan? ¿Hay ley o no hay ley? Los crea, ok. Dentro de esas aberraciones que tiene la ley del Poder Judicial, hay unos juzgados de la pena. Y ayer un juzgado de la pena le dijo a doña Felia Tattelbaum: vea, usted estuvo condenada por, vea que se me acuerdo, 2.254 días, 37 delitos, y entonces le combinamos los 37 y 39 delitos en uno solo y le sacan ahí el mínimo común denominador, etcétera, pero en lugar de clavarle los 40 años, 50 años, por la suma de los delitos que cometió, le dieron 7 años y pico, que representan 2.254 días. El servidor de ustedes por años preguntó: ¿dónde está Ofelia? ¿Dónde está Ofelia? Porque ya condenada no podían agendar, en el enorme imposibilidad de ser poder judicial en Costa Rica, no podían agendar la audiencia de condenatoria hasta que Chávez fregó, y yo creo en mi corazón y en mi conciencia que al final dijeron: man, ya hay que hacer algo porque nos está cayendo demasiada crítica. Bueno, luego de 414 días de estar en el Thelma Curling, llegó un juez y dijo: Poesita doña Ofelia, ¡qué barbaridad! Ella estuvo esperando de condenada que la metieran a la cárcel 10 años. Poesita, ya lleva 400 días, hay un poquito más de un año, y está muy malita de salud. Entonces, de ahí, igual que Farida Yales, que pasó 22 años muriéndose en total y absoluta buena salud, publicando fotos, fumando los habanos que a mí me gustan y tomando whiskies más caros que los que a mí me gustan por 22 años y haciéndole así a la gente porque le dieron un certificado que se iba a morir mañana y por razones humanitarias lo dejaron irse. Mismo cuento con Ofelia, mismo cuento. De hecho, el órgano especializado que es el Instituto de Criminalidad revisó el mismo expediente que el juzgado de ejecución, que el juez de ejecución de la pena, y concluyó totalmente lo contrario. El juez es uno solito, que recibe ahí certificados médicos, de médicos privados, y uno del Poder Judicial, medicatura forense, igual que lo hizo Farida Yales. Y el Instituto de Criminalidad tiene sociólogos, tiene todo. Dice: no, aquí no hay ninguna razón para darle casa por cárcel. Le dieron un regalito a Ofelia, ser miembro de la Red de Cuidado de Costa Rica, ella es íntima de los Arias,
y de los Yankelewicz y de gente muy poderosa que la mantuvo afuera y la sacó rápido. Poder Judicial no sabe lo que significa la palabra respeto para el pueblo y para quienes les paga. Es una barbaridad. Ahí está suelta. Entonces la respuesta es, ¿a dónde está Ofelia? Comiendo langosta, camarones y caviar en su no tan humilde residencia. Yo no sé de dónde sacó tanto dinero, pero es una señora muy acomodada. Y ahí está Ofelia, en su casa de habitación. Gracias. Continuamos con Alfonso Flores de Central Noticias. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, hace unos días el Tribunal Supremo de Elecciones emitió una nota informativa en la que aclara la relación que existe desde 2015 entre esa entidad, ese poder, y la Fundación Omar Dengo. En Central Noticias, presidente, conocimos que la diputada oficialista Paola Nájera ha solicitado a la Contraloría General de la República y al Tribunal Supremo de Elecciones mismo una aclaración sobre este vínculo y esta relación. La pregunta a usted sería que ¿cuál es la posición y qué observa desde el Ejecutivo de este vínculo y qué conoce también de esta solicitud de la diputada? No, yo le puedo dar mi opinión. La responsabilidad no es mía, no tengo la competencia. Ahí es donde Martita Acosta Zúñiga y Eugenita Zamora no tienen cómo explicarle al pueblo, porque el video que hizo doña Eugenia Zamora es verdaderamente ofensivo al pueblo de Costa Rica y demuestra cómo la Contralora le aplica a la Marina de Limón, le aplica a Ciudad Gobierno, le aplica a la Torre de la Esperanza del Hospital de Niños. Todas las cosas que ella interpreta son posibles para que no haya progreso. Y aquí el tribunal no le pide cuentas. Vean lo que dijo doña Eugenia Zamora. No, si nosotros lo que tenemos es un convenio con la Fundación Omar Dengo, que es un convenio entre las partes, que desde 2011, 2015 nos permite pasarle plata. Yo la próxima vez que es como que yo le diga al Congreso, no, yo voy a hacer un convenio con una entidad y le voy a dar $800 millones para que construya la Ruta 1, si es un intercambio de servicios por el bien público de la movilidad. Eugenia Zamora, Marta Costa, ustedes tampoco respetan al pueblo de Costa Rica. Vea, esa fue una contratación directa, punto. Que le llamen convenio, que le llamen contrato, que le llamen nada. Hay una prestación de servicios y un pago entre una entidad de derecho público, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, sujeto a las medidas de control, y una entidad de derecho privada, que puede ser una sociedad anónima, una fundación. Pero es que esta es especial, porque esta era de Francisco Antonio Pacheco, que era íntimo de los Arias, que es el patrón de nosotros, Martita Costa y Eugenita. Entonces ahí sí se vale hacer una compra directa. ¿Hubo otros oferentes? No. Es que Rodrigo seguro me los mandó, como hizo con el Ministerio de Educación Pública, para que le dieran contratos de 44 mil millones de pesos al año. ¿Ok? No hubo concursos ni otros oferentes. Los registraron en el SICOP, que es el sistema de compras públicas. No. ¿Cumple con las reglas de la ley de contratación pública? No. ¿Dónde está la Contraloría? En ninguna parte. ¿Violó la ley el Tribunal Supremo de Elecciones? Sí. Sigue Marta Costa y Eugenia Zamora y Rodrigo Arias y Francisco Antonio Pacheco beneficiándose de la red de cuido. Sí. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Contarle a usted e indignarme y denunciar una vez más a quien yo considero ha sido una persona muy dañina para este país, a Marta Costa, que no hace lo que tuvo que haber hecho. Y el video me pareció un monumento al sarcasmo, a la burla,
al irrespeto al pueblo de Costa Rica que hizo Eugenio Zamora, escarchando algo impresentable, imagínese usted lo que más disgusto le dé, como que fuera una manzanita escarchada, linda, brillante y roja, y que cuando usted lo muerde lo que hay adentro es una cochinada. Le puso un barniz de, es un convenio por el interés de la democracia, desde el 2011. Usted me preguntó mi opinión, se la di. Gracias. Seguimos con Roy Chinchilla de Impact Channel. Buenas tardes, señor presidente. A propósito de tantos temas judiciales, hoy en la conferencia de prensa... es que es el principal problema del país. Los colegas de Trivisión informaron que la magistrada presidente de la Sala Tercera, doña Patricia Solano, asistió a la boda del fiscal general Carlos Díaz y que al parecer también lo hizo en un vehículo institucional. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso, señor presidente? Bueno, primero que todo, felicidades a don Carlos en su matrimonio. Se casó con doña Arelis, o quien quiera, ¿cómo se llama? Bueno, con alguna de ellas. Felicidades a la novia también. Ya me acordé. Ella es subalterna de él. Ella es una fiscal que adjunta. Un tema así, es que usted me agarra en frío. Ella es subalterna de él. Ella fue la de la torta del caso Diamante, o estaba involucrada ahí. Seguro le van a dar un 99 nota también, porque esa es la nota que ponen por default en el Poder Judicial sobre Patricia Solano utilizando un vehículo institucional. Yo no sé, a mí no me dejan montarme y manejar mi propio carro. ¿Usted sabía eso? No me dejan. Protocolo de seguridad no me deja. Entonces, si yo voy a una boda, tengo que ir así. Yo no sé si doña Patricia Solano tiene la obligación. Se casó un domingo, un sábado, un fin de semana. Ella tendrá la obligación de ir en el carro institucional, con chofer institucional, a una boda el fin de semana. Sería que preguntarle, vean, todos los caminos conducen a la red de cuido. A esta le toca también a doña Marta Costa, porque es el uso de recursos públicos. Qué raro, ¿eh? Todos los caminos conducen a Roma, decían los antiguos en el Mediterráneo. Ahora todos los problemas aparecen desde la red de cuido. Pero no sé, parece, felicidades a la novia, no sé quién es, y a don Carlos. Gracias. Continuamos con Rodrigo Moya de Acontecer Espartano y algo más. Muchas gracias. Hoy sí se lo dieron, don Rodrigo. No, está bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gusto verlo también. ¿Puedo hacer dos preguntas, como las hizo el primero? No, porque ya agregamos un periodista, don Rodrigo. Entonces, para ser totalmente equilibrados, vamos a sumar un periodista más. Son 5, hoy van a haber 6. Muchas gracias. Está bien, don Rodrigo. Hablemos de temas que le duelen al tico de a pie. Hablemos del monopolio otorgado al Banco de Costa Rica. ¿Al qué, perdón? Al Banco de Costa Rica, con las citas para sacar licencias de conducción o renovación de las mismas. Le pregunto, don Rodrigo, ¿cómo corregir este problema y abrir ese monopolio para el beneficio del pueblo costarricense? Vea, aquí tengo al ministro. Probablemente haya un convenio que sí permite la ley, porque es entre entidades de derecho público, para dar ese servicio. No es como el TCE y el FOT. Yo lo que le puedo decir es que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes merece una gran felicitación, porque usted se acordará cuando vendían las citas para el examen de la licencia en 350,000 pesos. Ya esa presa se acabó. Totalmente, presidente. De hecho, ahora las citas para la prueba teórica y práctica se están dando en la misma semana y depende de la zona casi que al día siguiente. Y había 120,000 personas esperando hasta 2 años. Antes había que ir a sacar la licencia. Paso ancho, hacer unas filas Paso ancho, enormes. hacer filas, y ahora se mejora con el Banco de Costa Rica. Que sería bueno que hubiera 2, 3 instituciones más. Bueno, se puede analizar
Sin embargo, lo que yo le puedo decir con gran orgullo, y creo que la población lo ve, esta es un área en la que hemos logrado, como en muchas otras áreas, aeropuertos, etcétera, una muchísimo mejor calidad de servicio. ¿Qué pasa con el Banco de Costa Rica? Sí, como usted lo dice, presidente, ese era un convenio, un contrato que viene hace muchos años, de hecho no fuimos nosotros. Sin embargo, bueno, un proyecto que tenemos para el próximo año es el lanzamiento de la licencia digital. Ya en SICOP vamos a sacar una contratación, ya esto no va a ser el Banco de Costa Rica, como la cédula digital o como en otros países que ustedes tienen los boletos aéreos, las tarjetas de crédito, algo así vamos a implementar con la licencia digital. Es un concurso que estamos trabajando, pero que saldrá a licitación, pero no va a ser a dedo para el Banco de Costa Rica. El mejor postor lo ganará. Pero usted no está de acuerdo con nosotros, don Rodrigo, de que esa es un área que ha habido una mejora del cielo a la tierra. No, Rodrigo, es cierto. Lo que pasa es que, como decimos los ticos, a veces queremos el negro y lo queremos trompudo. ¿Okay? La solución es Esparza. Nosotros tenemos Banco de Costa Rica en Esparza, pero ahí no podemos ir a hacer trámites, tenemos que ir a Punta Arenas, al Cantón Central. Y si fuera todos los bancos... No, pero ¿por qué el Banco de Costa Rica de Esparza no...? Es una política de ellos, no todas las sucursales tienen eso. Bueno, y se lo pongo el ejemplo de Esparza. ¿Qué es lo que se ocupa, don Efraín? Una llamada telefónica al gerente del banco. Una maquinita. ¿Qué es lo que ocupan físicamente para dar el servicio? Una cámara o una impresora y listo, una ventanilla. El Banco de Costa Rica debe tener unas 120 sucursales, ¿no? Sí, ¿Usted sabe cuántas dan el servicio? No tengo ese dato y no conozco la de Esparza, sin embargo... yo conocí al gerente hace poco. Hace poco estuvo aquí en Consejo de Gobierno. Volvemos a lo mismo, de la noche al día con respecto a Douglas siendo la parte más oscura de la noche, la anterior. Este señor me parece, saludos señor gerente, me pareció mucho más proactivo. Pégale una llamadita. Sí señor, vamos a... En este convenio la inversión es baja. Como aquí don Rodrigo... aboga tanto por Esparza, tal vez que empiece por Esparza y que nos dé un plan de expansión a la mayoría de las sucursales posibles. Sí, señor. No hay problema. Muchas gracias. Vea, el gobierno está para servir. Eso es lo que hay que hacer y es un tema sencillo. Sí. Se lo encargo, don Efraín. Sin mayor problema. Continuamos con Alfonso Hernández de La Reacción. Muy buenas tardes, don Rodrigo, y buenas tardes a todos los presentes. La pregunta que le traigo hoy incluso viene de parte de los vecinos de Sacramento, de la comunidad de Sacramento en Barba de Heredia, y lo transcribo porque en realidad esta es una petición que ellos nos hicieron, se le hiciéramos llegar a ustedes. Barba de Heredia. Barba de Heredia, sí, correcto, señor. Sacramento. La pregunta es la siguiente, dice, y un poco de contexto con respecto a la aplicación de la Ley 65 de 1888, que exigía la protección de los terrenos estatales en las montañas de Heredia. La Procuraduría General de la República le indicó al MINAE, por medio de un dictamen, que los propietarios de terrenos tienen la obligación de demostrar legitimidad de títulos por medio de estudios históricos exhaustivos de antecedentes. Y sobre esto, la Sala Constitucional le señaló al MINAE que debe proceder conforme a derecho y velar por garantizar el debido proceso. La pregunta muy puntual para don Franz y para su persona es, ¿por qué el ministro firmó resoluciones que afectan derechos de propiedad privada sin que se hubiera cumplido con la debida notificación a los interesados? ¿Se puede garantizar que se leyó y se comprendió el contenido de todas las resoluciones que se firmaron? Y a la misma vez que las resoluciones indican que no fue posible notificar a los afectados, entre otras cosas que corresponden a fincas fuera de los límites y otras incluso que van dirigidas a personas fallecidas hace bastantes años atrás. Es decir, no se investigó lo adecuado para cumplir con el deber de notificación. Vea, yo lo único que le puedo decir es que yo tengo la fe que don Franz lea antes de firmar. Pero entonces la pregunta de Sacramento me parece un poquillo peculiar. Don Franz, digamos que asumimos que usted lo leyó, ¿por qué lo firmó? Presidente, ahí lo que hay son resoluciones de la investigación que se hace para demostrar si el terreno ¿Resoluciones de qué entidad?
¿Del MINAE? Sí, es una consulta. Estamos respondiendo una sentencia de la Sala Cuarta, presidente, de una ley de 1888. 65, dijo. Sí, imagínese. 1885. Sí, señor. Sí, señor. No, bueno, la ley es la número 65 del país. La ley es de 1888. Es la ley número 65. Gracias por corregirme. Sí, sí, perfecto. Lo que sucede en ese caso, presidente, primero que todo no hay ninguna notificación de desalojo, eso no es cierto. Hoy el viceministro de Ambiente se reunió con los señores de Sacramento, tienen una cita programada para el 15 de enero para estudiar los documentos que ellos dicen que no se tomaron en cuenta, lo vamos a abarcar en ese momento. Lo que puede haber causado inquietud es que hubo una notificación por medio de la Gaceta. Fue una manera de llegar a todo el mundo. Bueno, están exigiendo, la Sala Cuarta nos exige notificar a 1.700 propietarios que están incluidos en esta franja inalienable de la partición de aguas allá arriba en Barba de Heredia, en esta zona. ¿Pero qué fue lo que se les notificó? ¿El fondo? El fondo que tiene que ver es... la casa verde, lo que se les notifica es pero no es el caso de estos vecinos. Lo que se les notifica es si el terreno donde viven... a estos vecinos? ¿Qué les preocupa? Es que ellos son temas muy complicados. A mí me interesa entender lo que se les notifica es si el terreno donde están... lo que se les notificó es que por favor aporten las pruebas para saber si el terreno donde están estaba debidamente constituido decenalmente hacia atrás en 1878. ¿Y cómo hace uno para...? Yo estaba muy chiquitillo en 1878. Voy a ir a buscar en el armario cómo... Bueno, no, es un estudio muy complejo, siguiendo un voto y una resolución de la Procuraduría sobre planos, etcétera, con colaboración del registro. Más o menos la mitad de las resoluciones salen de una manera, las otras de otra manera. Ahí vamos cumpliendo con el voto. Yo he tenido reuniones... No, el voto no, la resolución de la Procuraduría. No, la Procuraduría tuvo una opinión de cómo se podía solucionar el problema. Okay, pero la orden viene de la Sala Cuarta. Que tenía 20 años de incumplimiento, ¿verdad? Esto ¿La Sala Cuarta? No, el MINAE. O sea, esto es un problema que estamos solucionando en esta administración que tenía muchos años. Que vaya a escarbar en las gavetas de que dejó su tatarabuelo, sí, a ver qué encuentra. Entonces, para estar claros, la notificación fue: persínense y tráiganos la evidencia de que usted está derecho. Sí, señor. Nada más. Por ahora no hay desalojos, no hay nada. No, señor. Ok. ¿Le quedó claro, señor periodista? Finalizamos con Justin Díaz de Grupo Extra. No, pero es que esta Sala Cuarta es una maravilla. Muy buenas tardes, presidente y ministros y demás presentes. Justin, adelante. No se preocupe, presidente. Quería consultarle, bueno, el día de ayer se da a conocer que el PANI abrió una investigación contra el candidato de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, y posterior a eso, varios candidatos presidenciales y la expresidenta Laura Chinchilla salieron a decir que esto era una instrumentalización de la institucionalidad para perseguir candidatos. Entonces, quería consultarle sus reacciones ante estos señalamientos. Mire, la primera parte es una falsedad, la segunda parte da vergüenza ajena. La falsedad es que el PANI se puso a actuar oficiosamente a ver cómo jodía. Bienvenida, doña Kenley. Doña Kenley Garza, presidente del PANI. De manera oficiosa para ver cómo jode Álvaro Ramos. No. Hubo denuncias. Y el PANI no puede quedarse quedito. El PANI no es la fiscalía que decide cuándo actúa y cuándo no, si le da la gana o no. Y además tiene una obligación, por ley, hasta de haber actuado de oficio. Entonces lo que hizo el PANI, que además es una institución muy descentralizada en equipos regionales, independientes, ella tiene un montón de amarras, cualquier presidente ejecutivo, no ella. Y lo que hizo fue responder a esas denuncias. Entonces, termina usted esta primera parte, doña Kenley, por favor, si tiene algo que agregar. Claro que sí, señor presidente. Bueno, es importante reiterar, el patronato no tiene permiso para dudar, pero tampoco tiene que pedir permiso para actuar. Es una institución autónoma. La Constitución política nos obliga, tenemos un mandato legal. Además, recordemos que Costa Rica es de los países que suscribió a la Convención de los Derechos del Niño, tenemos el Código de Niñez y Adolescencia, o sea, no actuar más bien implicaría
desatender nuestra obligación. ¿Cuál es la obligación? Ante una denuncia, e incluso el Código de Niñez nos obliga que ante una sola sospecha de que hay un niño con alguna violación de derechos o que podría estar experimentando una afectación a su integridad, al derecho de imagen, a la privacidad, el PANI está obligado. Este caso solamente es uno de alrededor de 95,000 denuncias en promedio que el patronato atiende, y el patronato atiende bajo principio de igualdad, interés superior de la persona menor de edad, y no importa si la persona o los padres tienen un apellido bonito, como dice el jefe, la señora de Purral, o cualquier otro lugar del país, el patronato debe atender en tiempo y forma. Pero eso explica por qué actuaron. Pero, por supuesto. O sea, lo que usted está diciendo es aquí no hay ninguna arbitrariedad ni persecución política. Pero yo sí sé que don Álvaro, ¿por qué no hablamos del caso específico? Don Álvaro se apersonó. Esto no está ni cerrado ni en proceso. No, es un debido proceso con todas las etapas. Eso significa que se apertura una investigación preliminar. Una investigación no es algo sancionatorio. Sí. Es lo que cualquier procedimiento implica. ¿Y se apersonó? ¿Lo entrevistaron? Ya se apersonó y se empezaron las actividades o diligencias de una investigación que apenas dio inicio y que no ha acabado y que permitirá determinar si hubo o no una afectación a la persona menor de edad. Esto, señor presidente, no se trata de restringir el derecho a la libre expresión. Es el interés superior, es la persona menor de edad y poder determinar si ha habido una afectación en alguno de sus derechos. Pero esa es la manera elegante suya de decir yo soy más campesino, más de, hay una denuncia, el señor dice, yo me apersono, lo entrevistaron por video y ahí está el proceso. No una, varias denuncias. Hubo un escándalo en redes sociales, que ustedes vieron los comentarios, porque está adorable, porque no hay otra palabra para describir, la niña de 8 años, se aprendió un discurso, es obvio que eso no fue improvisado ni espontáneo, allá quien don Álvaro dice fue espontáneo, improvisado. A mí, yo vi precisamente cuando doña Kelly me llamó, porque es un tema políticamente sensible. Si no me hubiera llamado, yo me molesto. Vea, don Rodrigo, acaban de poner varias denuncias contra un candidato a la presidencia de la República. Cuénteme. Entonces vi el video. Sí me parece, yo tengo mi opinión personal con respecto al video y los comentarios fueron muy críticos. Ok, punto y aparte. La reacción de Laura Chinchilla, doña Laura nunca nos desilusiona en desilusionarnos. Siempre sabemos que nos va a avergonzar y desilusionar. Esto es una instrumentalización con esa voz y esos lenguajes y rasgándose las ropas sin saber de la misa ni la media. Doña Laura, ya no se avergüence. Me ha quemado mucha vergüenza ajena a mí también. Y cara de golpe de Estado dictatorial. Señor, a alguien no le gustó que Álvaro Ramos pusiera a su hija a aprenderse un discurso de memoria, hasta con los gestos, diciendo que Chávez es un dictador y mi papá es la semilla que va a sembrar el árbol de la democracia. Que Dios bendiga a la niña. Que Dios me la bendiga, la proteja, la haga crecer un ser humano feliz y próspero. Yo no me trago el cuento que ella se paró y dijo, ay papi, quiero hablar. Mi opinión. Lo de Laura es hablar por hablar porque extraña el brillo de una cámara, pero no se da cuenta la vergüenza en que ella incurre. Y lo de Claudia Dobles me parece absoluto oportunismo político, queriendo quedar bien con algunos votantes. ¿Algo más? Gracias. Finalizamos, presidente. Bueno, pueblo de Costa Rica, feliz Navidad, nos vemos el año entrante, todo está muy bien, no se dejen entristecer. Un abrazo, que viva Costa Rica y que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta última conferencia de prensa del 2025. Nos vemos nuevamente el miércoles 7 de enero. Buenas tardes.
Bueno, así concluye la conferencia de prensa, este Consejo de Gobierno, el último Consejo de Gobierno del presidente don Rodrigo Chávez, hablando de algunos temas, criticó duro lo de Ofelia Teitelbaum, ahí se lo consultamos, también lo del Tribunal Supremo de Elecciones, y fue una conferencia que tuvo de todo. Nosotros seguimos con más información en Noticias Trivisión, porque tenemos muchas noticias en esta edición.